hay dos negocios. Un negocio es el de crianza y el otro es de producción de adultos. El de crianza vende el animal al de adultos y el de adultos vende la ternera cuando nace de vuelta al de crianza. Así hacemos el análisis mejor. Estamos hablando solamente de las vacas adultas. Por lo tanto, a mí lo que me cuesta no es 2 años, a mí lo que me cuesta son $2,000 efectivos traer un reemplazo acá. Ahora, si yo vendo esta vaca, que está todavía productiva, pero la vendo como carne, ¿no es cierto? Como descarte. La vendo hoy en día, voy a recibir $1,000 en carne, ¿no es cierto? Por lo tanto, entre comillas, estoy perdiendo $1,000 al hacer este reemplazo. Pero esos $1,000 tienen que ser contrastados con cuánto esta vaca promete hacer en los siguientes 10 años comparada con esta vaca nueva. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, depende del lugar donde están. Bienvenidos al DailyCast. Mi nombre es Adrián Barragán y soy un veterinario extensionista y profesor asociado en el Departamento de Ciencias Veterinarias y Biomédicas en la Universidad de Pensilvania o Penn State University en Pensilvania. Hoy tenemos un speaker de mucho renombre que la verdad es un honor tenerlo en el episodio y vamos a estar hablando de un tópico que es muy interesante, muy aplicado y especialista en extensión acerca del manejo de granjas lecheras con enfoque en extensión e investigación aplicada en el Departamento de Ciencias Animales y Lecheras en la Universidad de Madison, Wisconsin. Un poco de lo que encontré, bueno, yo conozco el historial, el pedigrí, como diríamos, de Víctor, pero un poco lo que dice en el sitio web, que tiene más de 100 publicaciones en revistas científicas, 12 capítulos de libro y más de 50 herramientas de soporte técnico desarrolladas. La verdad es muy impresionante. Es un placer y honor tenerte como invitado, Víctor, y bueno, bienvenido. Adrián, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación y la deferencia. Encantado de estar contigo y compartir ideas y conversar acerca del problema de reemplazo en vacas lecheras. Soy de Perú originalmente, nací en Cusco, en la ciudad de los Incas, muy alto ahí, 3,400 metros sobre el nivel del mar. Ahí es que crecí hasta que hice mi universidad en Lima, en la capital, y después vine a los Estados Unidos por un máster y un doctorado en la Universidad de Florida. Y de ahí empecé mi carrera profesional en la Universidad de Nuevo México, en Nuevo México. Estuve ahí por 2 años y de ahí tuve la suerte de continuar mi carrera acá y empezar nuevamente básicamente acá en Wisconsin. Estoy desde entonces, desde el año 2008, y ha sido una aventura muy buena, muy grande, mucha satisfacción, bastante, bastante movimiento. Y mi trabajo es, como dijiste, soy profesor actualmente. Y lógicamente empecé como asistente, después como asociado y ahora como full profesor. Y siempre he tenido la responsabilidad de extensión. Y eso ha sido muy importante en mi carrera porque siempre combino la investigación con la extensión, con la difusión de conocimiento y tecnologías, y gran parte de mi trabajo ha sido basado en desarrollar estas herramientas que son de uso práctico en ganaderías lecheras. Los productores o los consultores pueden entrar datos y personalizar estas herramientas a sus propias condiciones y tienen una ayuda en la decisión, ya sea de reemplazo, como vamos a hablar hoy en día, o puede ser acerca de reproducción, o puede ser en la cuestión de salud, o puede ser en la cuestión de genética o nutrición. Hay muchas áreas que hemos trabajado, siempre tratando de responder a las preguntas de los productores. Y la última cosa que voy a mencionar es, he tenido la suerte de visitar Argentina en muchas oportunidades, a varias partes de Argentina, a la mayor parte, pero en la parte de Córdoba. He estado en varias mercolácteas y siempre ha sido un placer para mí estar allá y compartir y disfrutar. Entonces, algunas de las herramientas, mencionaba esto porque algunas de las herramientas han sido hechas, en un momento en realidad tuve
a una persona que estuvo acá un tiempo en mi laboratorio y me ayudó a traducir, no solo a traducir las herramientas, sino a ponerle un matiz de Argentina, de tambo. Claro, no. Y bueno, todas estas herramientas están disponibles y gratis en mi página web. He usado unas cuantas de las herramientas, Víctor, las de reproducción muy, muy aplicadas. Por ejemplo, la que uno puede elegir cambiar el protocolo reproductivo de sincronización para ver cuál es más económico, cuál le da más beneficio económico a la finca. La verdad que han ayudado mucho a la industria. Doy fe de eso porque yo mismo le he ayudado a muchos productores utilizando tus herramientas. Eh, Víctor, un poquito, antes de entrar en el tópico de reemplazo, un poquito del background. Cuando vos hiciste la maestría y el PhD en Florida, ¿cuál fue tu advisor? Y vos no tuviste un enfoque directo en lechería del principio, ¿no? Después te armaste un poco después, ¿no? ¿O cómo fue la historia? Correcto, Adrián. Ese es un muy buen punto. Es bien interesante porque mi máster fue en un programa que se llamaba Farming Systems Research and Extension, que es básicamente extensión. Y fue no en el departamento de Animal Science, sino en un departamento que se llamaba de comunicaciones, agricultura y comunicaciones en la Universidad de Florida. Mi advisor, pero tenía una relación muy fuerte con un doctor de nombre Peter Hildebrand, que fue muy conocido en el mundo acerca de, sobre todo de mejorar los sistemas en desarrollo en África, en India, en Sudamérica, tratando de ayudar a los pequeños productores a mejorar sus sistemas. Pero no en dairy, sino todo lo que es relacionado a agricultura. Entonces, mi máster fue básicamente en extensión, fue muy interesante y pude relacionarme con mucha gente y tanto así que cuando hubo la oportunidad de un doctorado, habían opciones ahí, entonces continué con un doctorado en la Universidad de Florida, pero ya más enfocada en la parte de desarrollo de estas herramientas con un matiz económico fuerte. En realidad, mi doctorado fue hecho en el departamento de lo que es Agricultural Economics, economía de la agricultura, y con un matiz fuerte del medio ambiente. Durante ese tiempo, mi tesis fue trabajada en ganaderías lecheras. Ahí es donde hay mi conexión con las ganaderías lecheras y un miembro de mi comité fue Albert de Vries, que es muy conocido en la industria también, y él es el que en realidad con el que discutimos y gané mucho conocimiento acerca de la parte de complementar la economía con la fisiología para hacer mejores decisiones en la ganadería lechera. Pero diciendo todo esto, yo no estudié zootecnia o veterinaria como tú, uh, como que me hice en el camino hacia la ganadería lechera. En realidad mi doctorado tenía un componente muy fuerte de clima y cuando estaba buscando posiciones después del doctorado, también esa era una opción, climatología relacionada a la agricultura. Uh, lo cual era interesante, pero con mucha suerte terminé en la parte de la industria lechera, entonces todo lo que he aprendido en la industria es a través de investigación, no he estudiado formalmente la parte de lechería, pero eso es también interesante. Cuando llegué acá en Wisconsin, justamente estaban queriendo una persona, un profesional que conectara esas dos cosas. Entonces fue también un momento muy especial y fue una conexión perfecta, básicamente, uh, para ellos y para mí, y fue casi como un riesgo porque en ese momento y hasta ahora, en realidad, yo soy probablemente uno de los pocos profesores acá en el departamento que tiene un background de esa forma, que tiene ese perfil profesional. Pero a través de los años ha sido realmente una ventaja y bueno, ha sido un desafío también. La parte de publicar, que tú sabes muy bien, es desafiante. Había que buscar un nicho de publicación que sea aceptable en la industria y también que no sea ciencia básica, sino que sea también aplicada. Entonces, por suerte, hasta ahora funcionó todo bien y creo que
hay demanda al respecto. Y lo que estoy buscando hoy en día en realidad es formar estudiantes, postdocs que sigan en esta línea, ¿no es cierto? Que no hay muchos, si te pones a ver en la industria no hay muchísimos. Rumen Yeast es una biotecnología natural de ICC diseñada para impulsar la salud y la productividad de los animales en sistemas de producción desafiantes. El desempeño de Rumen Yeast está respaldado por una tecnología de procesamiento única que resulta en un producto puro que contiene altos niveles de beta-glucanos y mananos indigestibles, además de los metabolitos de levadura. Estos factores combinados promueven la modulación ruminal e intestinal, ayudando a los animales a alcanzar su máximo potencial. No, es lo que iba a decir, Víctor, que agarraste un nicho perfecto porque había una necesidad en esa área de unir la economía y por ahí el manejo aplicado con este tipo de herramientas y tu background encajó perfecto. Y por eso creo que es una de las, obviamente, porque sos muy capaz, pero también fue un área que te permitió desarrollar un área muy noble, ¿no? Y le diste una forma espectacular. La verdad que yo soy un fan muy grande de tu trabajo y me parece que como es, que encajaste perfecto, ¿no? Pero bueno, genial. Como dije al principio, un gusto tener un invitado de tanto renombre y bueno, para la audiencia arranquemos con el tópico de hoy. Víctor, ¿nos querés hablar un poco de reemplazo, de decisiones de reemplazo? Por ahí en Argentina lo conocemos más como el rechazo, ¿no? Rechazar vacas o reemplazar vacas, ¿no? Entonces arranquemos, no sé si querés darnos un poquito de background de cuál es la importancia de economía, ¿no? De los rechazos. De repente empezar comentando de que es un tema un poco controversial, ¿no? Hay opiniones muy diferentes. En general, cada persona, cada grupo tendrá opiniones diferentes, pero en general, por ejemplo, en Europa hay una línea de promoción más de longevidad de los animales. La creencia y el concepto es cuanto más puedas mantener un animal dentro del hato lechero, del tambo, mejor. Y bueno, hay razones para creer eso. Pregunta rápida, Víctor. ¿Eso es relacionado a la economía o relacionado al bienestar animal? ¿No? Porque esas dos a veces no van de la mano, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, pero en realidad mi percepción es que es desde ambos puntos de vista, lo ven desde ambos puntos de vista. Sí, hay un componente fuerte, ese es un muy buen punto, de welfare y de las condiciones de los animales, pero también hay una percepción de que si un animal vive más, tiene más tiempo para producir, y ahí es donde viene un poco la controversia, porque en la línea de Norteamérica, incluyendo Canadá, yo diría, pero Estados Unidos sobre todo, el pensamiento es un poco diferente, es más relacionado a la eficiencia económica y a la rentabilidad económica. Y yo me categorizaría más en este lado que en el otro, en el cual uh, el concepto general, si hablamos de reemplazo, es como tú tienes una línea de producción que es la finca, el hato, el tambo, y tienes tus animales que son tus objetos de producción, y tienes una capacidad limitada para mantener esos animales, ¿no es cierto? En inglés se llama slots, tú tienes un espacio para cada animal, entonces en general tú necesitas proveer todas las condiciones para cada slot para que produzca en la forma más eficiente, ¿no es cierto? Si pones muchos animales vas a tener un detrimento y si tienes muy pocos animales tienes mucha capacidad que no está siendo utilizada, ¿cierto? Entonces normalmente en un tambo de 100 vacas vas a tener alrededor de 100 vacas. De repente un poco más, un poquito menos, pero alrededor de 100 vacas. Y eso es importante por el hecho de que eso en cierta medida te obliga desde el punto de vista económico de mantener ese grupo de animales en, en una demografía óptima, ¿no es cierto? La demografía óptima me refiero a cuántas vacas de esas 100 van a estar en primera lactancia, cuántas en lactancias superiores, incluso más en detalle, cuántas de esas de primera lactancia van a estar
en el pico de lactancia, ¿no es cierto? ¿Cuántas van a estar en la lactancia tardía, por ejemplo, que producen menos? Y todo esto tiene connotaciones económicas, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos optimizaciones, y esto ha sido publicado y está documentado en la literatura y mucho antes de que yo empezara a hacer investigación en esto, incluso antes de Albert de Vries, por ejemplo, había una persona, Van Arendonk en Netherlands, Christian Andersen from Dinamarca, mostraron de que si tú optimizas el slot, probablemente dependiendo mucho de tus variables económicas, que son cambiantes, pero también eso se puede analizar de una forma correcta, dependiendo de cuánto te cuesta un animal de reemplazo para traer al hato y cuánto te cuesta descartar un animal, cuál es el valor de salvaje del animal, si lo vendes por carne, por ejemplo. Uh, la literatura muestra, por ejemplo, 2.5, 2.6, 2.4 lactancias, ¿no es cierto? Y es cierto, cuando alguien fuera de la industria escucha esos números, dice, oh, has crecido un animal por 2 años, hasta la primera parto, y después lo mantienes solamente por 2 lactancias y media, ¿no es cierto? Uh, y sí, es cierto de que muchas veces uno se pone a pensar eso, pero si uno le pone números, en muchos casos tiene sentido. Tiene sentido, y en este caso no estamos hablando incluso del progreso genético que eso conlleva, ¿no es cierto? Que es otro factor a considerar. Cuanto más rápido tenemos el ciclo reproductivo, vamos a mejorar nuestra calidad genética del hato en general. Víctor, déjame que ¿cómo es? Construya de un pensamiento de esta frase que dijiste, porque una de las tendencias que se está viendo en la industria ahora es en aumentar la longevidad de los animales, no del hato, ¿no? Y no sé, los últimos 10, 15 años se ha visto un aumento, poquito, no mucho, pero un aumento de la paridad promedio, ¿no? Del hato o del rodeo, pero eso podría no ir de la mano con la economía. Digamos que si ponerle de acá a 30 años, que llegamos con un promedio de paridad o de lactancia, eh, o de edad, digamos, no, de paridad, digamos de paridad de 5 en promedio. Por ahí eso no sería la parte más rentable, ¿no? Si llegamos a esa no, porque por ahí el balance entre el bienestar animal, la longevidad y la economía por ahí no van de la mano en ese sentido, ¿no? Porque lo que yo veo que se está pujando bastante, ¿no? Para aumentar este promedio de paridad o de lactancia, y si llegaríamos, no sé, a 5 a 6 de promedio, ¿disminuiría la rentabilidad del hato? Buena pregunta, buenos puntos. Primero, si nosotros dejamos naturalmente una vaca, y eso también es importante mencionar, las vacas pueden vivir 15 a 20 años, ¿no es cierto? Naturalmente. Entonces también hay el argumento que he escuchado en alguna situación, porque no van por 10 lactancias las vacas. Existen vacas de 10 lactancias, es cierto. Ahora, el punto que traes es un negocio, ¿no es cierto? Y tenemos que pensar en eso como en un negocio, como que si tenemos un negocio de transporte y tenemos vehículos, tenemos que ya sea arreglar los vehículos o cambiar los vehículos para que sean eficientes desde el punto de vista del negocio, ¿no es cierto? Uh, es cierto, puede haber y va a seguir habiendo probablemente desarrollos y selección para longevidad de animales. Y en realidad, bienvenido. Pero el punto que probablemente es tan o más importante que eso es el hecho de que en gran medida el ingreso de los animales de leche o de ganadería lechera es de la leche. El 90% del ingreso en una ganadería lechera normal viene de la leche. Por lo tanto, la leche es un factor muy importante en el ingreso, en la parte del ingreso. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto depende muchísimo de las curvas de lactancia, ¿cierto? Entonces, si
si tenemos animales que viven más y siguen mostrando la misma, no la misma cantidad, pero la misma tendencia de las curvas de lactancia, probablemente la decisión va a ser la misma. Si consideramos que los factores económicos se mantienen, solo por el hecho de la discusión, la decisión va a seguir la misma a pesar de que el animal tenga una longevidad más larga, pueda vivir más, ¿no es cierto? Y pueda seguir productivamente, efectivamente más, si es que las curvas de lactancia se mantienen como están. Ahora, si nosotros logramos de que las curvas de lactancia sean más persistentes, eso tiene una diferencia sustancial en la decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora sabemos y hay bastantes intentos y probablemente esto va a seguir continuando en tratar de demorar un poco el periodo de espera voluntaria para las de primera lactancia. Y la razón principal para eso es que tienen una curva de lactancia muy persistente, mucho más persistente que las lactancias superiores, a pesar de que no tiene un pico tan alto y que no tiene una producción tan alta. Pero, pero si lo pones todo en conjunto, de repente, bueno, hay también literatura y hay investigación que puede demostrar de que unos días, un periodo más, 21 días más, 25 días más para la primera lactancia puede ser beneficial, entonces, en esperar en el periodo de voluntario. Pero normalmente, si en segunda lactancia y más adelante, en general, cuanto antes preñes la vaca después del voluntario waiting period, del periodo voluntario, mejor. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Porque está el concepto en el campo de que cuando preñas la vaca, baja la producción de leche. Y hay muchos productores más. La semana pasada estaba charlando con un productor que me estaba diciendo que están empujando el periodo de espera voluntario porque no quieren afectar los picos de producción, de los picos de leche, ¿no? Mi entendimiento es que no hay mucha investigación sólida del efecto que la vaca quede preñada en producción de leche, pero es muy común ese pensamiento en el sector, ¿no? Buen punto. He escuchado, no me parece que sea al menos en lo que yo he recibido de comentarios, que sea tan grande el pensamiento, pero probablemente sea. Pero como tú dices, es totalmente de acuerdo, no es que haya evidencia sólida de que eso suceda. En general, en nuestro trabajo y en lo que hemos visto, es más, últimamente hemos estado trabajando con muchos datos de los récords de control lechero, y también ahora hay una infinidad de datos con estos sistemas de robots, por ejemplo. Y es difícil distinguir, te voy a decir, con los datos simplemente. No estoy diciendo que hayamos publicado, pero ese es un buen punto, una buena pregunta de investigación en realidad. Pero en general, tú no tienes una forma de distinguir solo mirando las curvas de lactancia si una vaca está preñada o no está preñada o fue preñada antes o después. Y es posible de que eso suceda en los últimos meses, pero en esos meses ya está la vaca seca, básicamente, mes 8, mes 9, ¿no es cierto? El punto que estoy tratando de hacer es, no creo, y bueno, los datos podrían de repente confirmar lo contrario, pero no creo que haya muchísima afección al respecto. Es interesante, porque yo lo he escuchado muchas veces, acá en Pensilvania, con ese argumento de que no, la esperan un poco más, la alargan un poco más porque no quieren afectar la curva de lactancia, no quieren afectar el pico de lactancia, no la curva sino el pico. Y la otra vez hablando con Julio, hace un par de años, comentamos que no hay evidencia científica de eso, pero la percepción está en la industria, ¿no? Es interesante cómo está la percepción, probable por observar la data o casos, viste, aislados tal vez. Claro, porque también tiene sentido común, ¿no es cierto? Pensar de que está gestando y debería usar recursos para eso, pero los datos indican
Ah, sería interesante, es una buena pregunta de investigación en realidad. Ah, pero los datos que nosotros hemos estado usando últimamente y los análisis que hemos hecho no indican. Está bueno, porque realmente ahora vos, Víctor, nos estás dando parte, algo de data sólida por ahí, de presunción de que no sería tan aparente. La otra cosa de repente a adicionar a esa discusión es el hecho, estamos hablando de datos normalmente de vacas de alta producción en sistemas confinados normalmente. Ahora, no te podría decir lo mismo si estamos hablando de atos que son de pastoreo, principalmente orgánicos, por ejemplo, que probablemente tengan diferencias grandes. Claro, claro, no, tal cual, tal cual. Eso es muy importante, las diferencias en el manejo y en el establecimiento, tal cual. Pero, Víctor, te saqué un poco del área, no quería dejar eso por ahí, es algo que he visto mucho y quería escuchar tus pensamientos en eso. Pero estabas hablando un poco de los gastos económicos, un poco hablaste de la importancia el beneficio económico de los animales y mencionaste los costos asociados a la crianza. Eso. Si vos tenés que definir, ¿no? Por ahí para wrap up o para resumir o finalizar el concepto, el primer tópico, estamos hablando de la importancia de los rechazos. ¿Cuáles son los costos más grandes, ¿no? Que uno considera cuando está haciendo un análisis económico, ¿no? De una lechería? ¿Cuáles son los costos más grandes que uno tiene que considerar respecto al rechazo, ¿no? O al reemplazo de los animales? Es una buena pregunta, porque hay que mirar el, el problema en el contexto completo del tambo. Porque hay costos fijos que considerar, que normalmente no pensamos en ello, ¿no es cierto? Empezando desde las finanzas hasta la energía y las facilidades y maquinaria que hay todo eso se tiene que repartir entre el número de animales que existen en el hato, ¿no es cierto? Y eso es importante considerar. Ah, es cierto que nosotros invertimos mucho dinero en criar un animal hasta que llegue a la primera lactancia, ¿no es cierto? Vamos a invertir, vamos a poner un número, $2,000. ¿Ok? Entonces, existe el concepto también, dice, ¿cuándo este animal va a devolver esos $2,000 produciendo? ¿No es cierto? Tiene que tener un ingreso sobre costo de alimentación acumulado que sean $2,000. Y normalmente, eso no ocurre en la primera lactancia, tiene que ir a la segunda lactancia y de repente a veces un poco más. Y eso es importante. Entonces, existe el pensamiento del productor que dice, yo me tengo que quedar con este animal hasta que pague su... Pero si miras el big picture de todo el hato, yo creo que la decisión es más grande que esa, ¿no es cierto? Sí, es cierto, en este animal puede que vayas a perder dinero, pero si miras en el futuro, uh, tú, la forma en que yo entiendo esto y creo que es la forma en general científicamente que se ha desarrollado y que creo que es la forma correcta, es proyectar. Tengo estos 100 animales y voy a proyectar cada uno de ellos hacia el futuro. Y tengo formas, hoy en día más que nunca, de hacer análisis probabilísticos y decir, ¿qué tanto me va a reportar este animal comparado siempre con un reemplazo? Ahora, yo tengo este animal que me ha costado, ya me costó $2,000 en criarlo, ¿no es cierto? Pero por un momento, de repente la forma de pensar es más fácil decir, vamos a separar los negocios. Hay dos negocios. Un negocio es el de crianza y el otro es de producción de adultos. El de crianza vende el animal al de adultos y el de adultos vende la ternera cuando nace de vuelta al de crianza. Así hacemos el análisis mejor. Estamos hablando solamente de las vacas adultas. Por lo tanto, a mí lo que me cuesta no es 2 años, a mí lo que me cuesta son $2,000 efectivos traer un reemplazo acá, ¿no es cierto? Ahora, si yo vendo esta vaca, que está todavía productiva, pero la vendo como carne, ¿no es cierto? Como descarte.
la vendo hoy en día, voy a recibir $1,000 en carne, ¿no es cierto? Por lo tanto, entre comillas, estoy perdiendo $1,000 al hacer este reemplazo. Pero esos $1,000 tienen que ser contrastados con cuánto esta vaca promete hacer en los siguientes 10 años comparada con esta vaca nueva promete hacer en los siguientes 10 años. Y entonces en muchas situaciones te va a dar de que a pesar de que, entre comillas, vas a perder $1,000 en esa transacción de reemplazo, vale la pena traer ese nuevo animal. Ahora, el problema es, y creo que esto es interesante desde el punto de vista de la decisión del productor o del que hace las decisiones en la granja, es decir, si yo traigo ese nuevo animal, pero no me está reportando el dinero hoy, es cierto, porque estamos hablando al futuro. Y esa es la parte difícil, en mi opinión. Porque normalmente muchos tambos están trabajando en el cash flow, en el day a day o mes a mes, ¿no es cierto? Y para hacer un negocio sustentable en el largo plazo, tenemos que pensar en el futuro. Y si hacemos esas decisiones consistentemente a través del tiempo, no hoy día, no al final del año, pero de repente de acá a 5 años vamos a tener un sistema que va a ser bastante económicamente eficiente y sustentable, ¿no es cierto? Y en gran medida eso está comprobado con lo que sucede en la industria. Creo que ese también es un testamento importante. Si tú vas a las granjas lecheras que son más exitosas, te dan una buena indicación cómo es su sistema de reemplazo, por ejemplo. Y no es que lo hagan caprichosamente, ¿no es cierto? Lo hacen porque hay un sentido económico detrás. ¿Sabías que los primeros 30 días postparto pueden definir toda la lactancia? Una vaca que pierde condición, entra en cetosis o no adapta bien el rumen, arranca en desventaja, y eso se traduce en menos litros. En claves para una transición exitosa en vacas lecheras, el Dr. Pedro Meléndez te explica cómo manejar el pre y postparto para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia productiva. Busca el curso en campusbovino.com. Es online, flexible y 100% aplicable. Netius, la ciencia al alcance de todos. O sea, básicamente uno tiene en cuenta el slot de esa vaca en vez de la vaca per se, ¿no? Porque vos decís, bueno, vendo esta vaca, pero voy a traer una vaca que es más productiva, ¿no? Entonces lo que pierdo vendiendo esta vaca lo voy a ganar en producción en esta vaca nueva o algo así más simplista, ¿no? Exacto, lo voy a ganar en el futuro. Esta vaca nueva va a dar más. Si yo traigo todo ese dinero del futuro al presente, hago un análisis del presente de ese, estoy mejor con el reemplazo a pesar de que hoy día me cuesta dinero. Buenísimo, mira qué interesante, muy interesante. Y eso por ahí es lo difícil, concuerdo con vos, Víctor, hacerlo entender al productor. Y bueno, tenemos muchos productores en la audiencia, pero por ahí, y yo lo entiendo, ¿no? Porque uno piensa con el cash flow, conocía el día a día, es difícil ver el futuro, pero muchas veces es la manera de orientar la economía de la operación, ¿no? Porque si uno está en el presente, muchas veces te quedas en el tiempo y es como dicen que si querés que estar en negocios tenés que estar siempre arriba del promedio, ¿no? Cierto, y tienes que estar mirando al futuro, tienes que estar pensando en el futuro, definitivamente. Así que con esto, vamos, enganchemos el otro tópico que me pusiste acá, Víctor, que es, entonces, hablamos de la economía ahora, y me parece que es un tópico buenísimo para engancharlo con cuáles son los factores a considerar para rechazar a un animal, ¿no? Además de por ahí la plata, ¿no? Cierto. Pero, ¿qué te parece si antes, ahora que estamos conversando, salió un tópico que creo que es interesante para la discusión acerca del análisis en sí económico? Que, como decía, vamos a proyectar este animal o vamos a proyectar el reemplazo y vamos a hacer un análisis sistemático. Eso está hecho, eso ha sido hecho hace años en el laboratorio de Albert de Vries, en mi laboratorio. Yo tengo una publicación que en realidad el goal era hacerlo más sencillo, porque lo que pasa en las publicaciones anteriores, el análisis
rápidamente se vuelve muy complicado, muy complejo. Y entonces, probablemente también es una razón de que para el productor al final es difícil tomar una acción basada en eso, ¿cierto? Ujú. Es difícil a ciegas decir, yo le entrego una lista, reemplaza este animal, mantenga reemplaza este animal. Dice, no, yo conozco a mis animales, no creo que eso sea correcto, ¿cierto? Y puede haber situaciones en que el productor esté muy correcto en ese sentido, ¿no es cierto? Porque nosotros solo estamos viendo solo datos, no vacas, ¿cierto? Normalmente. El punto es de que todos estos análisis, estas publicaciones no han llegado a ser efectivamente métodos de decisión en las granjas. Entonces, lo que estamos desarrollando hoy en día, todavía no te puedo dar resultados, pero es algo interesante, porque hoy en día tenemos este desarrollo grandísimo de inteligencia artificial, ¿no es cierto? El concepto es sencillo, es la misma idea. Lo que se usa, por ejemplo, es Markov Chains para hacer la simulación o Dynamic Programming para optimizar qué es lo que va a ser en el futuro, para ver si es mejor el reemplazo o la vaca. Perfecto. Pero eso no siempre concuerda con la decisión final del productor. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros podemos usar Reinforcement Learning, que es un tipo de Machine Learning, que nos permite en realidad poner parte de la decisión un agente que es el productor mismo. Entonces, nosotros podemos hacer el mismo análisis y decir, esta vaca debería reemplazarse. Ahora, el productor no la reemplaza por alguna razón. Y el sistema de inteligencia artificial aprende de eso, ¿no es cierto? Entonces debe haber otra razón adicional. Y entonces comienza a trabajar en cierta medida como un agente junto con el productor y al final no va a ser la decisión toda optimizada como fue originalmente, pero va a ser optimizada a las condiciones del productor, con lo cual probablemente algo que va a ser más fácil de ser adoptado y seguido. El productor tiene que llegar a un momento que tenga suficiente confianza, que diga, lo que me dice el algoritmo es correcto y voy a ir con eso. O sea, le estás agregando un factor más de data al algoritmo o a Artificial Intelligence Machine Learning, ¿eh? Porque es una Machine Learning. Claro, para que utilice esa información como toma de decisiones y lo incorpore al algoritmo y aprenda con eso y ya se simile más o se parezca más a la decisión que tomaría el productor, ¿no? Correcto, correcto. Tiene mucho más al fondo, ¿no es cierto? Porque todo esto depende de lo que se llama rewards, cuál es en cada momento de decisión tiene que haber alguna recompensa que tiene por la decisión buena o no tan buena, ¿no es cierto? Ah, y para eso estos sistemas de machine learning, inteligencia artificial son muy buenos y cuanto más data, como sabemos, cuanto le demos más datos, aprende más, cuanto más tiempo esté en el sistema. La idea es también, nosotros podemos usar datos de, de bases de datos gigantes acá en Estados Unidos y en otros sitios, sobre todo acá en Estados Unidos, de data, por ejemplo, del control lechero. En el control lechero nosotros podemos tener una idea cuándo los animales han sido rechazados, han sido descartados del hato. Y basado en eso podemos tener un modelo de base y ese modelo de base puede ser transferido a un tamo en particular y después con los datos del tamo comienza a refinarse, que es normalmente la forma como inteligencia artificial funciona. ¿Cierto? Tenemos uno de base y después se hace una cosa particular para cada situación. Como un customizing, ¿no? Para cada fin que vos tenés una base y después lo customizás. Mirá, muy interesante. Así que bueno, vamos a ver cómo va, pero vamos a trabajar en eso en los próximos años. Así que por suerte va a ser una cosa interesante que pueda ayudar a la industria. Bueno, muchísimas gracias por el spoiler, Víctor, y la verdad que me parece un área genial para trabajar.